Hola amigos, bienvenidos a su programa 18 minutos. Hoy vamos a tener un programa padrísimo, hablando de aventura, la montaña, con un gran invitado. Pero antes me voy a presentar, soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, y me acompaña mi amigo Mauricio. Encantado nuevamente, Pancho, de compartir este espacio contigo y con nuestros queridos amigos y amigas que siempre nos siguen. Y además del tema que vamos a tocar hoy, ya me empezó a dar frío, debo decir. Bueno, pues voy a presentarles a nuestro invitado. Él es Andrés Pérez, es CEO de Promoción Empresarial, empresa que ha capacitado a más de 120,000 ejecutivos. Y pues algo muy interesante, que conquistó el Everest con su hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 19. 19 años. Pues muchas gracias por acompañarnos. Tú eres empresario, ¿cómo fue que decidiste subir el Everest y hacerlo con tu hijo? Así es, muchas gracias por la invitación, Mauricio, Francisco, y excelente programa este de 18 minutos. Sí, pues fíjate que llevo 28 años como empresario, pero yo me considero más un emprendedor, porque en todos nuestros congresos que hacemos nos dedicamos a la capacitación, a mejorar el desempeño de los ejecutivos a través de programas presenciales y en línea. En los congresos presentábamos siempre temas innovadores y finalmente son emprendimientos. Cada congreso es como una nueva empresa. Y con ese mismo espíritu creo que también hacemos montaña, mi hijo y yo. Te platico cómo iniciamos. Yo lo llevé a sus 3 años a su primer volcán, el Chitle, en el sur de la ciudad. ¿A los 3 años? Sí, un volcán chiquitito, lo subimos en media hora. Se enamoró de lo que es todo el concepto de la montaña y me dijo, papá, llévame a más montañas. Entonces fuimos a todos los bosques que están alrededor de la Ciudad de México, el Ajusco, el desierto y demás, hasta que a sus 12 años subimos el Iztaccíhuatl, su primera alta montaña. Después el Pico de Orizaba a sus 13 y dijimos, bueno, pues ahora vamos a conquistar las grandes montañas del mundo. Así que la primera fue el Kilimanjaro, la más alta de África, y a sus 13 años se convirtió en el latinoamericano más joven en subirla. Y después fuimos a la más alta de Europa Occidental, el Mont Blanc. Y bajando de esa montaña dijimos, subamos el Everest en el 2023, a 4 años de distancia. Y entonces hicimos un plan estratégico para que eso sucediera y definimos subir montañas en 5 países diferentes y así le hicimos. Entonces, básicamente desarrollamos habilidades en América, en los Andes, para poder subir paredes de hielo y nieve. En particular, la última fue el Alpamayo, que es una montaña que al final tiene 600 metros de hielo, son 6,000 prácticamente, y ahí, digamos, comprobamos que ya teníamos esa nueva capacidad. Y en Europa, después de subir varias, quizá nos graduamos en el Matterhorn, que es esta montaña hermosa, que por cierto es donde más fallecimientos han habido en la historia del alpinismo mundial, más de 700, Peligroso. más del doble que el Everest, ajá. Y ahí digamos que ya comprobamos que éramos buenos para subir en roca. Entonces ya teníamos estas nuevas capacidades para subir en roca, hielo y nieve, y entonces ya nos entrenamos muy duro para desarrollar la parte de condición física y fuerza para subir el Everest. Y fuimos ahora en abril y mayo en una expedición de 2 meses para que eso sucediera. Perfecto. Está fascinante el tema. Hay muchas cosas que quisiera preguntarte y que nos platiques, Andrés, pero escuchándote y sabiendo que eres empresario, la manera en que nos describes en este momento cómo llegaron al Everest, para nuestros amigos, amigas, pues es muy interesante porque es un ejercicio de planeación estratégica, como lo dijiste. Te pones una visión, pero no vas de hoy a mañana a estar ahí. Estableciste etapas para llegar a esa visión, ¿no? Y eso es, creo que es por eso nos gusta mucho utilizar ejemplos de alpinismo, de este tipo de esfuerzos, cuando queremos hacer analogía con la empresa, con el liderazgo. Pero en ese sentido también, Andrés, quisiera yo salirme un poquito y tocar, si me lo permites, el tema familiar, padre e hijo. Para ti como padre, ¿qué representa vivir desde los 3 años de tu hijo hasta ahora toda una serie de experiencias de crecimiento juntos, de retos, de verlo también crecer, superarse? ¿Qué ha significado para ti como padre? Pues ha sido súper placentero esta historia nuestra de colaboración, de confianza, de amistad, de amor, en la que he visto a mi hijo cómo se ha desarrollado y desenvuelto
en este mundo del alpinismo, que como dices, estos valores y principios sé que le van a servir en la vida en general, le han servido en sus estudios, es buen estudiante y lo va a hacer sin duda, yo creo que un buen profesionista. Así que van de la mano, como dices, estos dos aspectos de empresa y la actividad del alpinismo, pero sobre todo la vivencia que hemos tenido creo que es maravillosa. Y algo, fíjate, muy significativo es que como nos llevamos muy bien, sí, toda esa energía que se pudiera diluir al tener conflictos con alguien para hacer montaña, aquí se enfoca más bien a construir. Entonces, más bien, gracias a esta buena relación tan sana que tenemos como papá-hijo y como ahora como cordada, como compañeros de montaña, nos permite enfocar el 100% de la energía a justamente hacer cumbre, a hacer las cosas bien en la montaña, ¿no? Increíble experiencia. Andrés, ¿con quiénes más subieron al Everest? ¿Cuál fue el equipo? ¿Cómo fue su relación, ¿no? La colaboración y todo esto que se dio ahí para lograr el objetivo. Así es. Fíjate que en el Everest en particular se han desarrollado muchas empresas nepalíes y algunas extranjeras que básicamente forman o establecen un pueblo de 2,000 personas que inicia en abril y termina en mayo. En 2 meses se crea y se deshace un pueblo que, por cierto, para ir del punto más lejano al cercano son 45 minutos caminando. Y lo que haces tú es relacionarte con el líder estratégico de la empresa en la que estás involucrado y sobre todo con el líder operativo, digamos. Y ya en particular con los Sherpas con los que vas a estar trabajando en todo el ascenso. Entonces mi hijo iba con un Sherpa y yo con otro. ¿Los Sherpas es la gente local? Sí, los Sherpas son, digamos, personas que viven en la zona de los Himalayas en alturas de más de 3,000 metros, que por lo mismo ancestralmente tienen una muy buena aclimatación y que han desarrollado muy buenas técnicas de alpinismo. Entonces, esa gente local son como los mejores alpinistas prácticamente que hay, muy fuertes, pueden cargar mucho peso y hoy por hoy típicamente un cliente, digamos, un alpinista del resto del mundo va generalmente acompañado con un Sherpa que conoce muy bien la zona local. Pero para poder crear esa buena colaboración y confianza con nuestros Sherpas, antes de subir el Everest, haces muchas caminatas y montañas de preparación con ellos para crear una sinergia totalmente sana y confiable para luego entonces sí ascender hacia el techo del mundo, que son 5 días de subida y 3 de bajada típicamente. Perfecto. Que dicen que la bajada es más fácil, pero no, ¿verdad? Sí, no, es es la más peligrosa. Así es. Sí, por ejemplo, en el Matterhorn que les platicaba, 9 de cada 10 accidentes fatales se dan en la bajada. En el Everest quizá un 60 o 70%. Sí, porque ya estás cansado, ya diste todo y entonces hay que guardar energía y mucha gente no lo hace y ahí es cuando vienen los accidentes. Ya el cuerpo muchas veces ya no da para bajar hasta campo base, ¿no? Y eso me hace preguntarte otra cosa, porque tú eres un líder, evidentemente, que ha tenido éxito, incluso en el aspecto familiar, lo cual es muy loable. Hemos platicado, Pancho y yo, con varias personas también de cómo el líder debe ser ejemplo y cómo se debe formar y cómo se debe estar capacitando, entrenando y desarrollando constantemente. ¿Qué nos compartes tú en cuanto a tu propio desarrollo como líder, Andrés? Sí, yo creo que en particular en la montaña tienes que desarrollar muy bien tu autoliderazgo, que es esta capacidad que tienes para tomar decisiones y acciones en función de tu objetivo, no importando las circunstancias. Entonces, esto empieza desde el entrenamiento. Si tú no entrenas bien en el tenis, te ganan 6-0, pero si no entrenas bien en la montaña, te mueres. Entonces, no te puedes hacer guaje contigo mismo y tienes que incluso hasta dar un poquito más en los entrenamientos y montañas como el Everest llegar hiper bien preparado para precisamente poder tener una muy buena expedición. Entonces, yo le agregaría también que un buen líder tiene que tener una claridad en el objetivo brutal, que esté de alguna forma vinculado a tu pasión, que ames
lo que estás haciendo para que todos esos obstáculos que se van a estar presentando, y en particular en la montaña, muchos momentos en que tú crees que tu cuerpo ya no da, lo saques adelante porque en tu mente está el objetivo y está involucrado esa pasión que realmente te muevan las entrañas, ese gran objetivo meta que te has planteado, ¿no? Andrés, ¿cuál fue el momento así más difícil? Y en algún momento dijeron, esto ya es demasiado, o sea, ya voy para atrás, voy a desistir. Pues hubieron dos momentos. Uno, porque es muy fácil que la gente se contagie. Hubo una especie de virus que se dio en el campo base y como el 70% de los que estábamos ahí nos dio, y tuvimos entonces para curarnos que bajar del campo base. El campo base está a 5.400 metros. Es como estar más arriba del Iztaccíhuatl, como estar en la cumbre del Popo, Catépetl, ahí. Entonces, cuando estás en esa altura, no puedes recuperarte fácilmente, por lo que si te enfermas tienes que bajar a menos de 4.000 idealmente. Entonces, nosotros nos bajamos a un caserío chiquitito de 12 construcciones en un microhotel para poder recuperarnos con antibiótico, y estuvimos 6 días encerrados, 2 más de, digamos, consolidación de estar sanos y poder regresar rápido a campo base para poder aprovechar la ventana que se estaba yendo. Es decir, si no subíamos rápido después de curarnos, se nos iba a pasar ese buen espacio que hay para subir el Everest. Entonces, por el clima, ¿no? Por el clima, sí. Básicamente la ventana cada año, en este caso de este año fue del 19 al 24 de mayo, solamente 6 días para subir el Everest. ¿De todo el año? ¿O? De todo el año. Luego hay gente que lo ha tratado de subir en otras temporadas, pero es cuando sobre todo se dan más fallecimientos, ¿no? Pero sí, la ventana típicamente es en mayo, la tercera semana de mayo. Curiosamente eso sucede cada año. Y entonces cuando llegamos a campo base estuvimos 2 días nada más para fortalecernos, digamos, para asegurar que estamos aclimatados, y ya salimos. Entonces, si no nos curábamos, perdíamos la oportunidad de subir. Y el segundo aspecto es que pues mucha gente cuando llegamos a campo base y ya habían hecho la expedición, digamos, el ascenso a la cima, pues varios se habían muerto. Este año ha sido el más trágico de la historia del Everest. Se murieron 17 personas, cuando típicamente el promedio son 5. Entonces, cuando te das cuenta que gente con la que te has vinculado, amigos con los que has convivido, se han muerto, dices, ah, caray, por esa misma ruta y ese mismo reto lo vamos a hacer nosotros. Entonces tienes que tener una, digamos, autoconfianza y manejar muy bien tus emociones para saber que no va a haber problema y que vas a seguir tú adelante hacia tu objetivo, ¿no? Y escuchándote me llama mucho la atención todo lo que implica, incluso como reto personal, ¿no? Pues esa autoconfianza, etcétera. ¿Qué es para ti una mentalidad ganadora? ¿Cómo la mantienes? ¿Cómo la alimentas o la nutres? Justamente para alcanzar los objetivos tan retantes como estos, ¿no? Sí, pues yo creo que primero debes tener una actitud positiva, porque hay muchísimas cuestiones negativas, digamos, o difíciles en la montaña. El frío, estás cansado, duermes mal. Realmente, si lo ves desde esa perspectiva, es un dolor de cabeza. Entonces, si ya lo sabes, mejor concéntrate en lo positivo. Y además te cuesta el mismo trabajo en la vida ser positivo que negativo. Entonces, mejor concéntrate en las vistas excelentes, en conocer a la gente, tanto los sherpas como los top alpinistas del mundo, de poderte salir de la rutina y la civilización un tiempo en tu vida, de reflexionar, de la relación con tu hijo, en fin. Entonces, actitud positiva. 2, yo diría, tener una seguridad en ti mismo de que sí vas a poder, de que quiero y puedo, y que me he entrenado para ello. Entonces, una gran autoconfianza. Yo diría un tercer punto para la mentalidad ganadora, el ser humilde y aprender de los demás. Yo me acerqué con muchos alpinistas de los mejores del mundo para conocer las mejores técnicas y detallitos para poder ascender en mejores condiciones esta montaña. Y quizá el ir celebrando. Nosotros no nada más celebramos exactamente la cumbre, sino todo momento que sea susceptible de celebrarse. Entonces, por ejemplo, en la rotación, cuando subes primero para aclimatarte a campo 1, celebrábamos que ya habíamos llegado a campo 1 después de
7 horas, ¿no? Y luego al campo 2, otra celebración, y así. Entonces, no nada más, y esto lo contagiamos, digamos, al equipo de nuestros Sherpas. Entonces los 5 que íbamos en nuestro micro equipo, nos damos un fuerte abrazo al llegar a cada día al objetivo de corto plazo. Entonces creo que estos aspectos te ayudan a tener una mentalidad ganadora y que no tires la toalla como mucha gente lo hace por no tener, digamos, esa fortaleza mental y emocional que hay que tener en la montaña, ¿no? Continuando un poco con esto, ¿tuviste algún momento así de peligro donde su seguridad estuviera amenazada? Mi hijo sí. Fíjate que cuando llegamos a la cima sur, que está a 8,750, ya esa cima es más alta que todas las montañas del mundo, y él ya casi no tenía oxígeno, y al sentarse se le salió el resto del oxígeno que tenía, y entonces el Sherpa... ¿Tenía una fuga? O sea, No, es que se movió el regulador sin darse cuenta, y se salió todo lo poquito que tenía. Entonces el Sherpa se había ido por un tanque, pero eso es cuestión de minutos, sí. Lo que te puede afectar. Entonces el Sherpa afortunadamente volteó, lo vio, agarró rápido el tanque, subió y se lo puso, pero para ese entonces mi hijo dice que sintió una especie de hormigueo en todo el cuerpo, se sentó, que es lo que pasa típicamente cuando la gente fallece en la montaña, que cuando ya no tienes oxígeno te sientas, las piernas no dan, sientes ese hormigueo, y él dijo, ya, hasta aquí llegué. ¿No había nadie más cercano? ¿O? Había, sí, pero nadie sabe. Habían 2 reacciona. personas que pasaron, pero nadie sabe lo que está pasando. Entonces el Sherpa rápidamente le cambió el tanque. Se tardó todo esto quizá unos 3 minutos en total o 4. Y él dice, ya me fui, y afortunadamente revivió. Dice que es así como si te apaga la luz y te la vuelve a prender, ¿no? Lo resetearon. Y con esa experiencia, cuando bajamos de campo 4 al 3, vimos una chica de la India que estaba falleciendo. Así ves a varios, ya no tenía oxígeno, su Sherpa la había abandonado como para salvarse, y ahí estaba, y ella después nos dijo, yo ya me estaba despidiendo de mi gente, y de repente ella narra después, porque la entrevistaron en la India, que llegó un milagro mexicano, era mi hijo, que la ayudó, y dijo, papá, yo me quedo con ella, ustedes bájense, porque yo tenía un dedo congelado, y yo no me podía quedar mucho tiempo, tenía que bajar rápidamente a campo 2, y él se quedó, le dio así oxígeno como si fuera buzo, Sí, sí. y más o menos empezó a mejorarse, y como vio que no se mejoraba, le cedió su tanque de oxígeno, y él es muy bueno para las cuerdas, le hizo su rappel, fueron bajando. Luego mi hijo le faltaba oxígeno y ahora ella le daba a él, y finalmente llegaron a campo 3, y después hasta campo 2 fue como una bajada de 7 horas, pero mi hijo me impresiona que puedes ayudar a alguien, pero poniendo en riesgo tu vida, no cualquiera. Entonces fueron los 2 momentos quizá más importantes en el sentido de esta expedición para nosotros. Pues hemos llegado al final, mi estimado Andrés, qué coraje, yo estoy tan enganchado, y esto es como una serie de Netflix, tenemos Y que continuará. continuar. No, en la conferencia, está dando conferencias mejor cuando... Exacto, ¿no? quieren conocer más, sí, y el con los smart detalle, speakers. y tener la oportunidad de conocer a su hijo. Hay que seguir tus conferencias sin duda. Claro. Muchísimas gracias, Andrés, por compartirnos esto, incluso abrirnos a nivel personal y familiar mucho de lo que has vivido, y es una gran experiencia compartir con líderes. Escuchen muy bien lo que nos acaba de decir Andrés y traten de ponerlo en práctica también. Pancho. Encantado de estar con Andrés, contigo, y muchas gracias a nuestros amigos de 18 Minutos, de Smart Speakers, Mundo Ejecutivo y La Medir. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias.